Bueno, yo les voy a presentar a los integrantes que conformamos el proyecto. Mendoza Jefferson, Bruno Seider y Nación Juan Mateo. A continuación les doy el tema que tratamos en el proyecto. Uso de inecuaciones para la determinación de límites operativos con sistemas mecatrónicos. Este trabajo analiza la aplicación del álgebra lineal, las inecuaciones y la teoría de conjuntos en el diseño y optimización de sistemas mecatrónicos, enfocándose específicamente en el control de un sistema técnico industrial. Se explica cómo el modelo algebraico permite determinar puntos de equilibrio operativo mediante el despeje de variables críticas, mientras que el uso de inecuaciones establece márgenes de seguridad para evitar fallas por sobrecarga de potencia o límites mecánicos. Además, se integra el álgebra de conjuntos para definir dominios, operaciones óptimos mediante la intersección de restricciones técnicas. El estudio refuerza la importancia de las herramientas matemáticas abstractas para garantizar la robustez y seguridad y precisión en la optimización de procesos industriales. A continuación les voy a dar una breve introducción de nuestro proyecto. En la ingeniería mecatrónica se combinan sistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos y de control, por lo que es muy importante analizar en qué condiciones estos sistemas pueden funcionar de forma segura, eficiente y sin fallas. Todo sistema mecatrónico tiene ciertas limitaciones físicas, técnicas y de seguridad que marcan hasta dónde puede operar correctamente. A estas limitaciones se les conoce como límites operativos. Definir bien estos límites ayuda a evitar daños en los componentes, bajo rendimiento o posibles riesgos para las personas. En los sistemas mecatrónicos, el buen funcionamiento depende de cada variable que se mantenga dentro de valores adecuados. Cuando los factores, con la temperatura, la velocidad o la corriente eléctrica se salen de control, el sistema puede presentar errores, daños o incluso situaciones peligrosas. Por esta razón, resulta indispensable establecer límites claros que orienten el diseño y la operación de estos sistemas. La ingeniería utiliza herramientas matemáticas para definir y analizar dichos límites, permitiendo trabajar con rangos reales de funcionamiento y no solo con valores exactos. Mediante este análisis es posible asegurar que los sistemas operan de forma estable, eficiente y segura, lo cual es fundamental para su aplicación en entornos industriales y tecnológicos actuales. Para analizar esta limitación, las inecuaciones matemáticas son una herramienta muy útil. A diferencia de las ecuaciones indican valores exactos, las inecuaciones permiten trabajar con rangos permitidos. Esto se ajusta mejor a la realidad, ya que variables como la velocidad, la temperatura, la corriente eléctrica, el voltaje, la fuerza o el movimiento no deben tener un solo valor, sino mantenerse dentro de un intervalo seguro. Así se pueden establecer valores mínimos y máximos que aseguran un buen funcionamiento del sistema. El uso de inecuaciones ayuda a representar de forma matemática condiciones de seguridad y rendimiento, como evitar que un motor trabaje con demasiada carga, impedir que un circuito se caliente en exceso o asegurar que un actuador no se mueva más allá de lo permitido. También son muy importantes en los sistemas de control, donde se busca que las variables se mantengan dentro de ciertos límites, incluso cuando existen cambios o interferencias externas. Durante el diseño y la simulación, las inecuaciones permiten analizar diferentes situaciones de trabajo y tomar mejores decisiones al elegir materiales y componentes. Gracias a estas herramientas, los ingenieros pueden mejorar el desempeño del sistema sin poner en riesgo su estabilidad ni su seguridad. En áreas como la industria, la robótica y la automatización, esto es fundamental para cumplir con normas técnicas y estándares internacionales. En resumen, el uso de inecuaciones para definir los límites operativos en sistemas mecatrónicos es clave tanto como en la teoría, como en la práctica de la ingeniería. Aplicarlas correctamente permite diseñar sistemas más seguros, eficientes y confiables, reforzando la importancia de la mecatrónica en el avance de la tecnología actual. Para la metodología de control térmico, mostraremos cómo este estudia el diseño experimental y analítico de un sistema de control térmico industrial para hornos.
y mostraremos cómo el álgebra, específicamente en inecuaciones y en la teoría de conjuntos, garantiza la seguridad de un sistema térmico industrial, donde abarcaremos tres bases para esta estructura. En la fase uno de caracterización y modelado dinámico se identifican las variables de estado donde definen el comportamiento, donde mostraremos lo que son tres variables: la potencia, la temperatura y el actuador de ventilación, y donde plantearemos la ecuación que la potencia va a ser igual a 50T más los 500B. Y es aquí donde nos fijamos en los 25 grados y en una restricción que se planteó, que es de los 1500 watts, donde determinamos un punto de operación del actuador. Para la parte de márgenes de seguridad y para prevenir fallos de agotamiento mecánico, además de limitaciones físicas del transformador. Consiste en transformar las limitaciones físicas en inecuaciones. Esto es crucial para la programación, las capas de seguridad de un controlador lógico, evitando fallas por sobrecarga o agotamiento mecánico, donde en el análisis de sobrecarga eh, eléctrica tenemos que el límite máximo es de 2000 watts para evitar daños e incluso para evitar algún accidente al momento de que el operador lo esté manipulando utilizando. En el análisis de rango mecánico analizamos en la hoja de datos del actuador que restringe su uso en un intervalo de 1 y 4 centímetros para el actuador y su durabilidad. Esta muestra cómo se plantea una restricción mecánica para restringir y prevenir un desgaste prematuro. En la fase 3, que es la síntesis y optimización, se muestran y cómo se unen ambas soluciones mediante el álgebra de conjuntos, buscando el espacio de soluciones fiables y donde se cumplen simultáneamente la seguridad eléctrica como mecánica, como se muestra. En el desarrollo dinámico y punto de equilibrio, mostramos la misma ecuación y cómo se plantea según la gráfica. Esto nos muestra cómo se va a comportar el sistema restringiendo y planteando la inecuación, donde no puede superar los 200 watts, además de que el intervalo que era entre 1 y 1,5 centímetros. Para el cálculo de puntos de equilibrio, planteamos lo que es los 1500 watts van a ser igual a los 50 que habíamos calculado más los 500 del voltaje, y donde nos muestra que, que el voltaje adecuado va a tener que ser de 0,5. Esto quiere decir que va a tener una apertura de 2 centímetros al momento de usar el horno industrial. Para el análisis de restricciones de seguridad mecánica, esto nos muestra cómo el sistema exige que no sobrepasemos los puntos críticos que puede causar fallas e inclusive delimitar el área de trabajo de seguridad. Además de que también tenemos que no solo simplemente plantear una restricción mecánica, sino también eléctrica, como se muestra, que no puede ser o no puede sobrepasar de los 200 watts como habíamos mencionado. Además de que al momento de la restricción mecánica y el uso del actuador restringe para su uso físico, y donde mantenemos un intervalo del voltaje que debe que ser entre 1 y 4.
En la síntesis de optimización del álgebra de conjuntos, mostramos cómo ambas se muestra, tanto la seguridad eléctrica como el límite mecánico, y donde tenemos que encontrar un intervalo donde ambas se cumplan, ya que si solo una se cumple y la otra no se restringe, puede provocar fallos tanto en la parte de lo que es eléctrica y mecánica, donde vemos que el voltaje simplemente puede existir si es que el voltaje es menor o igual a 1,5, y donde el límite operativo mecánico debe que ser entre 1 y 4 voltios. Al momento de intersecar ambas soluciones, vemos que el límite operativo debe que ser entre 1 y 1,5, y donde vemos cómo el, el álgebra se hace uso para la seguridad en lo que es en la ingeniería mecatrónica y en este proyecto que es el horno industrial, y donde podemos, además de que es algo esencial, se puede demostrar como, como una inecuación. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Aire Briones. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y el día de hoy, como tema del proyecto, tenemos análisis y control de sistemas técnicos, donde vamos a ver procedimiento, modelado matemático y algún que otro ejemplo de la aplicación industrial. Vamos ahí. Como primer punto tenemos el procedimiento, modelo matemático y análisis del sistema. Tenemos modelo matemático del sistema. Vamos a ver una descripción simple. Comportamiento del sistema de control térmico se describe mediante una expresión lineal que relaciona la potencia suministrada con la temperatura objetiva y la posición del actuador. Como podemos apreciar, en la parte inferior tenemos las variables, lo que significa cada una de las letras. Tenemos que en este caso P significa potencia suministrada en watts, T significa temperatura deseada en grados Celsius y B va a ser la posición del actuador. Recordemos que esto va a ser un ejemplo, se va a ocupar un ejemplo real en la mecánica industrial. Ahora, tenemos que siempre tener en cuenta que en un modelo matemático vamos a tener otros factores, que en este caso va a ser el punto de equilibrio. Por eso necesitamos una temperatura. Para una temperatura deseada de 25 grados y una potencia de operación de 1500 watts, sustituimos los valores en el modelo matemático para encontrar la posición ideal. En este caso, el punto del actuador y el punto de equilibrio calculado va a estar a 2 centímetros, no más, no se puede exceder de ese punto. En este caso, cuando apliquemos 2 centímetros, vamos a considerar que la condición del sistema cerca de los límites va a ser estable, o sea, no va a tener ningún tipo de desperfecto ni desbalance ni nada. Ahora, como en todo modelo matemático, siempre vamos a tener algunas restricciones. En este caso va a ser la organización de seguridad. Para garantizar la integridad del sistema y evitar sobrecargas, la potencia suministrada debe estar estrictamente limitada. Con lo cual vamos a tener que si nosotros sobrepasamos los 2000 watts que están en la parte de acá inferior, nosotros vamos a tener afectaciones en la máquina, cosa que cuando queremos, o sea, nos dice 2000 watts tiene que ser menor o igual a la potencia máxima. No podemos exceder nunca esa cantidad. Esto impone una condición mínima implícita para la posición del actuador dependiendo de la temperatura. También tenemos otro tipo de restricción, que sería la restricción física. Debido a las limitaciones mecánicas del diseño del actuador, el desplazamiento físico está acotado. ¿Qué quiere decir? Que nos da un rango permitido de 1 a 4 centímetros. No podemos pasarnos de ese rango nunca. Porque en este caso, también, como lo dije anteriormente, va a presentar afectaciones, desbalances. No podemos pasarnos del rango permitido. Ahora, aquí tenemos los resultados. Entonces, el conjunto solución óptimo. El análisis de la intersección entre los dominios permitidos para la potencia y las limitaciones físicas define la zona segura de la operación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro rango de seguridad, como vimos anteriormente, no podemos pasarnos de 1 a 4 centímetros. Por lo tanto, el rango operativo, y para nosotros estar en una posición segura, debemos de mantener la posición del actuador dentro del intervalo. Ahora, ¿cuál será el intervalo? El intervalo va a ser lo que anteriormente, los datos que vimos anteriormente, de 1 a 4 centímetros, no más. No podemos pasarnos de ese rango. Ahora tenemos la aplicación industrial. Vamos a hacer la implementación de PLC. Esta implementación nos da 4 puntos clave, que va a ser la base de la programación. El conjunto solución se traduce directamente a la lógica del control. Estructuras lógicas. El uso de compuertas tipo AND para validar múltiples condiciones simultáneas. ¿Qué significa? Nosotros vamos a estar dependientes de cualquier tipo de disfunción, de cualquier tipo de afectación que nos presente el modelo. Significa que nosotros vamos a tener computadoras que nos van a decir todo lo que ocurre dentro de nuestro modelo. Instrucciones condicionales. Lógica IF y S para asegurar que el sistema opere solamente en los rangos seguros, que anteriormente hay unos rangos seguros de 1 a 4 centímetros, no más. Protección integral. Garantizar la integridad mecánica y eléctrica del equipo industrial, cosa que la cual nos va a permitir perdurar por más tiempo el equipo y que no nos genere ningún tipo de afectación o de ningún tipo de pérdida. Que al final de cuentas, lo que mayormente la gente que tiene estas máquinas busca en la aplicación industrial, lo que mayormente busca. Ahora tenemos las conclusiones. Eficacia del modelo. El modelo matemático simple demostró ser una alternativa eficaz para determinar puntos de equilibrio en los sistemas térmicos. ¿Qué significa estos puntos de equilibrio? Que mientras nosotros no traspasemos los límites que nos dieron al principio, que el punto de operador debe de estar de 2 centímetros y nuestro punto de seguridad va a estar de 1 a 4 centímetros, nosotros no traspasamos ese punto, nuestra eficacia del modelo va a ser completamente. No va a tener ningún tipo de afectación ni ningún tipo de desbalance. Ahora, tenemos seguridad operativa.
La aplicación rigurosa de restricciones físicas y de seguridad es esencial para garantizar el funcionamiento confiable del mismo, del mismo mecanismo el cual estamos aplicando en la industria. Significa que mientras nosotros tengamos hecho los datos y la evaluación pertinente antes de utilizarlo, nuestro equipo debe tener un funcionamiento confiable, o sea, no debería tener ningún tipo de defecto ni desbalance. Valor matemático. Se evidencia la importancia crítica de herramientas matemáticas básicas para resolver problemas de ingeniería real, que en este caso, como vimos anteriormente, eran mecanismos industriales. Muchas gracias.